la Fundación Colombo Alemana. Les doy la bienvenida. Es un placer tenerlos acá para estas interesantes y apasionantes sesiones de historia de nuestras vías de transporte, especialmente del ferrocarril. Para nosotros es un placer estar trabajando en conjunto con la Fundación Puerto Colombia. Hortensia, quien veo en la audiencia, buenas noches, bienvenida, y la audiencia es de ustedes. Gracias, señor Carlos. Con estas palabras de bienvenida por parte de la Fundación Colombo Alemana, les doy la bienvenida a todos ustedes en nombre de la Fundación Puerto Colombia, no sin antes cederle la instalación, que no nos pudo estar acompañando el día de ayer, pero hoy ya nos está acompañando a la señora Hortensia Sánchez, presidenta de la Fundación Puerto Colombia. Hortensia, buenas noches y bienvenida. Pues muy buenas noches. Excelente que la Fundación Colombo Alemana, en cabeza del señor Carlos, de nuestro gran amigo Carlos Niemeyer, nos haya permitido trabajar en equipo con ustedes. Estamos también agradecidísimos de los ponentes, de las personas que nos acompañan, gente tan importante, tan conocedora de la historia, porque para nosotros y para Puerto Colombia la historia es el gran soporte de nuestro desarrollo turístico. Entonces agradecemos la asistencia, agradecemos el interés, y que queremos comentado todo el tiempo, porque esto es un comienzo para seguir avanzando en el tema histórico, fortaleciéndonos, y que todos conozcan lo importante que ha sido para nosotros como país todo esto que hoy se va a comentar. Muchísimas gracias y feliz noche para todos, y estamos en contacto. No se le escucha, Carlos. Ahora sí. Gracias, Tiberio. Bueno, antes de iniciar, les quiero dar unas recomendaciones para poder disfrutar de este conversatorio que lo vamos a desarrollar durante la siguiente hora. Primero que todo, vamos a deshabilitar los micrófonos para solamente escuchar a los ponentes. Número 2, vamos a activar las cámaras para hacer un registro de todas las personas que nos están acompañando de forma inmediata en este segundo día del Tren de la Memoria, un recorrido que vamos a hacer por la historia de Honda y por la historia de Puerto Salgar y Puerto Bogotá. Entonces, los invito a que activemos las cámaras un segundo para hacer un capture de pantalla, y con esto damos inicio inmediatamente al conversatorio que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, no sé, Elkin, si ya me confirmas, porque solamente estoy viendo la pantalla. ¿Me ayudas tú, Carlos, que estoy desde fuera? ¿Tú sabes tomarla? Sí, sí, lo puedo hacer desde el computador, pero entonces no veo a la gente que sí, está... mejor, es que de un computador queda excelente. Estoy tratando de... Ok, ahora sí veo, pero solamente veo... Ya Elkin dijo que él tiene que cambiarle el computador, ¿te das cuenta? Que vaya. Bueno, ahora ahí sí ya están todos. Ahora aquí sí ya los veo a todos completos. Vamos a hacer un capture. A ver, vamos. Ahí, miremos a la cámara. 1, 2, 3. Listo. Ya las pueden apagar para mejorar la conexión. Carlos Mario, quiero decir algo. Claro que sí, Horta, adelante. Quiero darle un calurosísimo saludo a Tiberio Murcia y a Elsa Laverde desde Honda, mis amigos del alma. Un abrazo desde Puerto Colombia. Gracias, Hortensia. Súper orden. Bueno, listo, ya estamos. Señor Carlos Mario, quiero hacer una pequeña interrupción. ¿Cuántas personas podemos estar, por favor? Elkin es el que me da el dato, pero sé que pueden conectarse más de 100 personas ahora mismo. Ah, caray, qué bueno, magnífico. Y no hay problema, no hay límite, no hay problema. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No hay límite, efectivamente.
Bueno, antes de iniciar, queremos presentarle un breve perfil de las personas que hoy nos van a estar acompañando sobre esta segunda parada del Tren de la Memoria, sobre la historia del ferrocarril de Honda, Puerto Bogotá y Puerto Salgar. El primer invitado es Tiberio Murcia Godoy. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, especialista en recreación ecológica y social de la Fundación Universitaria de los Libertadores. También tiene cátedra de Tolima, fase 1, 2 y 3 de la Universidad del Tolima, miembro de número y tesorero del Centro de Historia de Honda y docente investigador de la Institución Educativa Departamental Puerto Bogotá. Autor de 5 libros sobre la historia de Honda, sobre la ciudad de Honda, y editor y director del proyecto Escritores Futuro 3000 de la Institución Educativa Puerto Bogotá, donde ha publicado alrededor de 17 pequeños libros. También hoy nos va a estar acompañando el señor Gilmar Javier Amaya Perdomo. Él es docente investigador, formador turístico, miembro de la Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y las Sabanas, miembro de la Red Colombiana de Cementerios Patrimoniales Regionales, ha hecho 5 conversatorios internacionales referentes al patrimonio funerario y 1 nacional. Es mediador cultural de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, tiene un diplomado en cátedra sobre el Tolima y Vigía del Patrimonio. Autor de varias publicaciones, de las cuales se pueden mencionar los cuentos infantiles, Su Majestad, El Río Magdalena y Su Hijo el Príncipe Magolito, El anciano sentado en la butaca al lado del cementerio y Ella llegó en un mes de noviembre. También se le han publicado investigaciones tales como Los Pantágoras o Palenques Valientes Guerreros del Valle del Magdalena, investigación publicada, y 85 años de historia cartagenera. En la actualidad hace investigaciones de iconografías sobre algunos cementerios del país. Conociendo brevemente lo que son nuestros invitados del día de hoy, le doy la palabra al historiador Tiberio Murcia Godoy para adentrarnos en el río Magdalena y llegar al puerto de Honda. Ahí el ferrocarril de Honda, para que nos cuente qué pasó, qué pasaba cuando salían las mercancías por el río Magdalena, se embarcaban de la Intendencia Fluvial, atravesaban todo el río Magdalena y llegaban a Honda, luego de pasar por el Caribe colombiano. Tiberio, cuéntanos a todos. ¿Ya ven la pantalla ahí? Sí, señor. Le puede dar en la copita para ampliarla completamente y ahí podemos verla. Eso, perfecto. ¿Ahí la está viendo? Sí, señor. Bueno, perfecto. Muy bien. Bienvenidos a todos, a Hortensia, a Elsa, a Jorge, a Yolima, bueno, a todos los que nos están acompañando. Gracias a Carlos Mario y a la Fundación Puerto Colombia. Hoy pues tocaremos así brevemente sobre el ferrocarril de Honda y Puerto Bogotá. Siempre se habla del ferrocarril de La Dorada y se deja por fuera a Honda. Cuando pues nace el ferrocarril, nace aquí en Honda, uniendo 2 puertos, como son Puerto La Noria, hoy conocido como Arrancaplumas, y Puerto de Caracolí. Ahí queda ubicado Honda y Puerto Bogotá, en el centro de Colombia, en donde se quiebra, por una falla geológica, se quiebra la navegación. Sí, desde la época precolombina, en la época de los españoles y desde la época republicana, pues hizo que estos raudales se convirtieran en el principal problema entre la navegación de los 1.550 kilómetros que tiene el Yuma, el Arlí, el Caripuaña, el Guacayo, hoy Río Grande, la Magdalena, e hizo que fuese en Honda donde se frenara la navegación del norte al sur y viceversa. Los raudales, ese es el dilema, ¿sí? Doña Lisbeth Corradines nos dice que el río Magdalena interrumpe la navegación por los famosos saltos o rápidos de Honda, y todas las mercancías y los pasajeros que en los siglos XIX y XX navegaban por el Magdalena desde el sur o desde su desembocadura hacia el interior del país debían de bajarse antes de llegar a esta población colonial y continuar a caballo en mula. De ahí que el tren solucionaría y agilizaría este impasse geográfico. Observamos algunas fotografías, bueno, parte derecha, superior derecha, observamos una fotografía de la década del 30 en donde vemos como 2 embarcaciones, 2 remolcadores están
remolcando un barco a vapor en el No sitio. se ven las fotos, no se ven las fotos, no se está viendo la pantalla. ¿No se está viendo la pantalla? Ahí. No, señor, estamos viendo su imagen. Se puede, lo que tienen que dar, donde ven, en el icono inferior está perdón, está, o sea, el recuadro, no, Tiberio, nuevamente comparte, por favor. Perdón, voy aquí, Nuevamente aquí comparte, voy. como veníamos. ¿Aquí cómo va? ¿Aparece ahí? Sí, ahora dale, agranden la copita y en el extremo inferior de ustedes aparecen unos recuadros con fotografías, debe aparecer la fotografía. Le dan clic a eso y se les coloca en grande en la pantalla. ¿Ya la ven ahí? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, pero había visto la primera. Sí, yo la vi siempre. Listo. Porque a mí me pasó lo mismo que no veía y entonces le di clic a donde salía la imagen y se colocó en la pantalla general. Listo, entonces observamos ya a la parte superior derecha de la pantalla, dos remolcadores ascendiendo, remolcando un barco a vapor. Luego, enseguida, blanco y negro, como un barco está a punto de naufragar, ascendiendo, y es obvio, ahí naufragaron en esos rápidos una cantidad de barcos, los cuales sus mercancías pues caían y se perdían en el río. A continuación observamos un barco a vapor como va con su vapor allá ya coronando los raudales, que son casi 1.700 metros, con una caída aproximadamente de 7 metros, una caída lineal, no libre. Y a la izquierda superior ya un barco, también coronando la parte. Esto es lo que hizo que se construyera, ¿sí?, la línea férrea, para que diera continuidad del comercio pues, con Santa Fe, Bogotá, porque siempre era una importante ciudad la que más necesitaba. Los antecedentes. Tenemos que el 13 de junio de 1879 se celebró un contrato con el señor Francisco Módica, representante de la Compañía del Ferrocarril del Magdalena, para entregar una línea férrea entre Honda y La Dorada, por ser de vital importancia comunicar el Alto con el Bajo Magdalena, salvando los inconvenientes de los altos de Honda. Además, por ser complemento obligado del proyecto Ferrocarril de Girardot, ya se estaba pensando siempre unir a la capital, ¿sí?, pues Bogotá, Girardot, Honda, la cual debía ser entregada el 3 de agosto de 1881, algo que el señor Francisco Moy y el ferrocarril de Magdalena no lograron. Ahí es donde entra Francisco Javier Cisneros, que viene de Antioquia. Entonces, el 10 de junio de 1881, mediante ley 50, se autorizó al Poder Ejecutivo contratar con Francisco Javier Cisneros para que diera continuidad a la construcción del ferrocarril de Honda a La Dorada, debiendo entregar dicha obra el 1 de agosto de 1883. Eso está en el libro de Uribe Vadillo, Legislación del Tolima. Entonces, ahí está el primer tramo. Encontramos el primer tramo que lo entregó el 15 de diciembre de 1881. Ya estamos celebrando que 120, 140 años. ¿Sí? Este 15 de diciembre se conmemora los 140 años en donde el ingeniero cubano Francisco José Javier Cisneros entregó el primer tramo de la carrilera que iba desde el puerto de Caracolí al norte. Entonces observen la parte superior es Caracolí hasta el centro de la ciudad, poco más de 1,5 kilómetros, nos dice también la investigadora Lisbeth Corradini. Entonces observe que fue a la margen de aguas bajando a la izquierda del Río Grande de la Magdalena. Ahí iban construyendo esta parte del ferrocarril, el cual pues le dio mucho auge comercial. Al frente de Caracolí, pues en esa época ya había pasado el hoy corregimiento de Puerto Bogotá, ya había pasado a Guaduas, y también se llevaba otro proyecto del cual casi no se habla, un proyecto paralelo, era el Ferrocarril del Occidente, con Charles S. Brown
y otro inglés. Eran los ingleses quienes querían comunicarse Puerto Bogotá, Girardot, Girardot, Bogotá. Algo que no se logró. Entonces, esta primera parte que termina Francisco Javier Cisneros, entre el centro y Caracolí, como ustedes pueden observar, donde aún se puede rescatar algunos elementos. Y algo interesante es que en Honda no se veía el río. En Honda, pues uno siempre dice, los españoles venían fatigados de viajar por el mar, luego 30 o 35 días ascendiendo por el río, no querían saber nada del río. Es más, Honda tiene una muralla, Honda es amurallada, pero para evitar las fuerzas del caudal de la Quebrada Seca, del río Magdalena y el río Gualí. Entonces, no tenía, los españoles no veían sino los puertos. Y es el ferrocarril el que hace que se vea el río por parte de la población, y por eso a partir de finales del siglo XIX, que llegan las famosas Guerra de los 1000 días, empieza a poblarse. Entonces, todos aquellos que contribuyeron con la construcción de la línea férrea, con esos guacales que venían, iban construyendo sus casas en madera, algo típico que se encuentra aún en sectores como Bodega Sur, la misma botica de Manuel Arturo Cerón, en Santa Lucía, y pues lástima que terminaron la de las Vueltas a los Negros, donde habían varias. Entonces, esas casas de tabla parada quedaron porque de los guacales que traían tanto de Europa, pues estos trabajadores iban asentándose a la orilla del río Grande de la Magdalena, y fue la línea férrea que hizo que naciera esos barrios. Puerto Bogotá, como decíamos, nació simultáneamente. Se había presentado a contratar la obra el señor Charles S. Brown, ¿sí?, en nombre propio, y el de una compañía denominada Ferrocarriles de Colombia, pero luego fue Ferrocarriles de Occidente. Ese contrato pues tiene fechas del 26 de diciembre de 1874, 26 de agosto y 10 de septiembre de 1875 y 30 de septiembre. Pero allí Charles S. Brown encontró problemas con un colombo estadounidense, el señor Alejandro Welbecker, que por cierto Alejandro Welbecker es el primero que logra con su pequeño embarcación a vapor llamado el Molque en el año de 1875 subir los raudales y llegar a Neiva. Él hace todo ese periplo y él es propietario, él es dueño de lo que hoy en día llama el corregimiento de Puerto Bogotá, y le puso problema, le colocó problema no solamente a Charles S. Brown, sino también al estado de Cundinamarca, hasta el hecho de negar que ahí en Puerto Bogotá existía un camino que se había creado desde 1558, que es el famoso Camino Real de Honda a Santa Fe, y él negaba esta construcción. Pero Charles S. Brown logró construir aproximadamente 6 kilómetros. Entonces encontramos que en 1883, ¿sí?, ellos les quitaron los contratos porque pues habían muchos intereses, y más por allá encontré algo de ese trabajo que como una pugna entre Charles S. Brown con Francisco Javier Cisneros, que al final le mostraremos la lectura, entre ambos por construir ferrocarriles. Entonces ambos extranjeros, un cubano y un inglés, en este trabajo, y fue así como lograron poco a poco unir los puertos de Bodegas de Bogotá y Bodeguitas. Bodegas de Bogotá es la que nosotros conocemos como Puerto Gayote, queda al frente del Caracolí, de ahí salía el famoso Camino Real, y Bodeguitas es un puerto desconocido todavía, aunque aparece en las ilustraciones del año de 1733, aparece desconocido, solamente lo menciona José Celestino Mutis y Alexander von Humboldt. Coincidencia, Mutis en 1761 y Humboldt en 1801. No existen más fuentes, y si las hay, pues no la hemos logrado encontrar, y la ilustración de ese puerto en Bodeguitas en el hoy corregimiento de Puerto Bogotá. Si observamos la línea, una línea
de Puerto Gayote frente a Caracolí hasta el sitio de Bodeguitas, ¿sí? Ahí en el hoy corregimiento. Hoy en día, eso era la carrera primera, y pues que lo trabajaron los ingleses. Por cierto, encontraron un cementerio republicano, porque somos conscientes que la mayoría de los europeos pues eran protestantes y ellos no eran muy acuciosos a que los sepultaran en cementerios católicos, y donde fallecían pues los sepultaban. Y hace poco, hace unos 2 o 3 años, encontraron un cementerio republicano, y gracias a la información que había escrito Gustavo Arias de Grey, porque bueno, Gustavo Arias de Grey dice que Charles S. Brown falleció ahí en Puerto Bogotá y que fue sepultado junto con la vaporina que vemos en la foto. Esa foto es del libro del tren a la mula, o de la mula al tren, de Gustavo. Y encontramos los rieles, pero la vaporina no la encontramos. Y cuando llegaron los arqueólogos y los antropólogos, le comentamos que tuvieran cuidado a ver si encontraban los restos óseos de Charles S. Brown. No lo encontraron, ¿sí? Pero sí encontraron restos de un cementerio republicano, y ya con las investigaciones que ellos hicieron, arrojó que el cementerio era aproximadamente de 1880 hacia 1890, finales del siglo XIX. Entonces esa es la línea, banda derecha, agua bajando del río Grande de la Magdalena, y que estaban paralelos. Honda tenía su línea férrea, y Puerto Bogotá también tenía su línea férrea. Es más, hay algo interesante que Salvador Camacho Roldán en sus memorias escribe que Honda era la ciudad de las dificultades, como evocando la palabra de Simón Bolívar del hombre de las dificultades. Él escribía que Honda, las dificultades, porque narraba que andar en esa época, comunicarse en esa época con Honda tenía dificultad, y que ya con la comunicación entre la línea férrea del puerto La Noria, hoy Arrancaplumas, con Caracolí, facilitaba el comercio, el traslado, porque el que llegaba de Barranquilla ascendiendo aguas arriba, 30 a 35 días, o el que llegaba de Santa Fe a Bogotá por el Camino Real a lomo de mula o a pie, algunos 8, 7, 5 días o más, pues tenían esa dificultad, y Honda pues era el alivio, era el paliativo, tanto para el que llegara de la costa, tanto como el que llegara de Santa Fe a Bogotá. Entonces, simultáneamente estaban estos dos líneas férreas, las cuales funcionaron. La de Puerto Bogotá pues funcionó muy poco, ¿no? Pero la idea de ellos era comunicar desde Puerto Bogotá hasta Girardot, porque es plano. Es más, esa línea que ustedes observan ahí, que utilizó el ferrocarril a finales del siglo XIX, es la misma que amplió el ANI para hacer la troncal del Magdalena, que viene Caquetá, Neiva, Espinal, Girardot, Cambao, Puerto Bogotá, Honda, Dorada, la Ruta del Sol. Entonces esa parte la utilizaron, ¿sí? Ampliaron, y está a dos carriles, y la dejaron como autopista. Quiere decir que sirvió ese trabajo que hicieron del progreso en esa época para el progreso vial. Entonces esa línea pues ya no quedó, ni los rieles. Los rieles los tiene el ANI, ojalá algún día nos lo devuelva al corregimiento de Puerto Bogotá para exponerlo de que ahí hubo. El segundo tramo nos narran que el 1 de noviembre de 1882, inaugurado todo el trayecto entre La Noria y la Quebrada del Peñón, situada a 2.250 pies debajo de Caracolí. Observamos, es una foto. Esta foto de Johan Jorigua Arcila, pues eran de un inglés. Esa foto perteneció a don Jimmy Cullis Hughes, que fue cónsul norteamericano, británico, bueno, estadounidense, francés, español y británico. Entonces tenía una cantidad de fotografías, pues en su negocio denominado T.Hughes, y por haber sido pues de la cónsul británico, pues tenía mucha información referente
y esta fotografía pues es un agradecimiento al bombero que falleció el año anterior, Johan Origua, que tuvo bien a compartirlas al Centro Municipal de Memoria, al Centro de Historia de la ciudad de Honda. Entonces ahí ese es el Peñón, ¿sí? Donde está cruzando, hoy en día está el puente Alfonso Palacio Rudas, y era una finca del extinto esmeraldero Víctor Manuel Carranza Niño, y pues él vendió esa parte para poder que construyeran el puente. Entonces observamos ya observamos en el dibujo como en el punto superior, rojo caracolí, y un poco más arriba porque es el Peñón, está pues como 500, 600 metros, y en la parte inferior ese punto rojo, el puerto de la Noria, hoy llamado Arrancaplumas, ¿sí? Arrancaplumas existen, de acuerdo a algunos, yo he encontrado solamente dos. Arrancaplumas empezó en Honda, algunos comentan que Arrancaplumas nace porque un francés, hay mucha influencia francesa en Honda, vio que pelaban mucha gallina, pues como siempre todo el desperdicio va al río Magdalena, vio esa cantidad de plumas y dijo Arrancaplumas, y a partir de esa época aparece la relación de Arrancaplumas, ¿sí? Entonces dejó de llamarse la Noria y Arrancaplumas. Estuvo también una falúa, una barca, que la tuvo el señor Rudas, y también la tuvo con Francisco Javier Cisnero. Entonces esa falúa comunicaba con el puerto de Capastrán, ¿sí? Y el antiguo línea férrea, y de ahí hacia la parte inferior, hacia el oriente, al suroriente, es hacia Santa Fe de Bogotá. Este tramo fue importante, como le decía, porque ya los barcos llegaban a Caracolí, descargaban la mercancía, venía la línea férrea y la descargaban en Arrancaplumas y podían continuar para Ambalema, para Guataquí, para Piedras, para Girardot, para Espinal, para Purificación, ¿sí? Se tiene conocimiento de que al sur, hasta Neiva, pues llegó el Molque, porque hay navegación todavía hacia el sur, solamente hay problemas en Ambalema. En Ambalema se forman unos bancos de arena y que corta la navegación entre Neiva y Honda. Entonces, esa línea férrea, ya son 6 kilómetros, y que ha sido muy estudiada, pues fue entregada el 1 de noviembre de 1882, lo que indica que el año entrante está cumpliendo 140 años de haber sido entregada. Como la María y Conejo pertenecían a Honda, hasta Nare, Honda iba hasta Nare. Entonces los terrenos que hoy conocemos como Nare, como San Miguel, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, la misma Dorada, Samaná, una parte. Entonces todo lo que va por el río La Miel, que recoge todo eso pertenecía a Honda, y eso pues se logró con los jesuitas en la época cuando la provincia de Mariquita llegaba hasta ese territorio, y por eso se facilitaba esa comunicación. Todavía había que comunicar, había que continuar comunicando. Ya se habían asentado muchos comerciantes, una vez más de la época industrial. Entonces ya Honda, en esa época llegaba el barco, llegaba el tren, y aquí se distribuía toda la carga, ¿sí? Se distribuía la carga hacia Antioquia, se distribuía la carga hacia el sur, hacia Santa Fe, hacia la misma Tunja, los llanos y parte del occidente. Entonces jugó un papel importante, y por eso pues los ingleses pues, negociaron luego, como vamos a ver más adelante, para ellos continuar con esto. Entonces ese tramo un poco más largo, ¿sí? Que la vía todavía existe, es una vía hermosa, y entonces nace con ese tramo, nace el hoy barrio Arrancaplumas, nace Playa de Brujas, el barrio Pueblo Nuevo, el barrio Ambalemita llamado hoy Bodega Sur, el barrio La Magdalena, Avenida de los Estudiantes, Panchigua, Planadas, Santa Bárbara, y por ende el barrio Caracolí. Y luego se van creando
y se va ampliando. Entonces este tramo jugó un papel importante para la comercialización y para la parte cultural. Nosotros hemos encontrado con el amigo Fernando Perdomo que él va a Europa, porque en Europa hay muchas fotografías, no solamente de Honda, las que sacó Martin Horst, la que tiene Burgera, entre otros, porque la costumbre era esa, si estaban en Honda, pues compraban una postal y la enviaban a Europa, y por eso existen muchas fotografías, tanto de la navegación, tanto de la parte férrea, tanto del comercio de Honda en Europa, y que estamos logrando de nuevo recuperarlas para que el hondano, el tolimense, el colombiano y el mundo pues conozca un poco más. ¿Ah? No me corre. Tiberio. Corre, ¿qué pasa? Sí. Vamos a ir redondeando esta primera parte para ir. Bueno, ya sí, ya vamos a terminar. De una. Entonces encontramos ya lo que se había hecho en 1882, a margen izquierda, carrera séptima, hoy barrio Pueblo Nuevo, hasta el puente Navarro. Vemos el puente, dos fotos del puente negro, ¿sí? Con esas bellezas de vaporinas que hubo. Bueno, en 1881 la expansión hacia la María o Conejo. Entonces, en la vía de la Dorada, Cisnero inicia trabajo en 1881 en Caracolí y luego cede la concesión a la Dorada Railway Company Limitada, y tras interrupciones, ¿sí? De esa porque es difícil, en 1899, ay, me perdí acá, no alcanzo a ver ahora la, qué pena acá, no. Ahí qué hago ustedes, me salí. Ah, bueno, y en 1893, sí, ya empieza a trabajar y se inaugura allá en María y Conejo. En 1897 ya llega la línea férrea hasta La Dorada, ¿sí? A La Dorada, cerca a Puerto Líbano, hoy Puerto Salgar. Entonces, y que ahí empieza la decadencia económica y comercial de Honda, porque ya se expande hacia la parte norte. El ingeniero Cisneros, gracias al permiso concedido por el Ministerio de Fomento, ¿sí? En el año 1889 traspasa esos contratos a esta compañía de la Dorada Railway Company, ¿sí? Compañía que le tocó llevar obras de adecuación, ya que el comercio de Honda se quejaba de la precaria obra dejada por el ingeniero Cisneros, la cual tenía desaciertos en cuanto a que sus viaductos y puentes eran de madera y no presentaban lo que ellos querían. Pero entonces ahí está el tercer tramo, que sale ya desde la Noria, ¿sí? Hasta Conejo, María, hoy La Dorada. Esa fotografía que ustedes observan en la parte superior es el puente de Guarinó, ¿sí? Entre Honda y La Dorada. Aparece entonces La María, 0 kilómetros, Purnio 7 kilómetros, Guarinocito 16 kilómetros, Perico 23, Honda 32 kilómetros. Eso en 1897. Ahí vemos el puente de Guarinó, que desafortunadamente hoy ya está taponado. Está la geografía y entonces encontramos esto de Cisnero y Brón, que por ahí lo encontré, que dice que la ferrovía de Antioquia, iniciada en Puerto Berrío, orillas del Magdalena, en dirección a Medellín en 1874 por Cisnero, al mando de un equipo de dirección formado por norteamericanos, cubanos y peruanos, pero que luego ese contrato se cedió a Charlie Brón. Traigo a colación esta parte, pues porque esa situación que había entre Cisnero y Brón, que coincidencialmente la tuvieron en Honda y Puerto Bogotá. Bueno, muy amable. Yo no sé si en este punto algunas personas quieren hacer un comentario o alguna cuestión a Tiberio para luego ir a hablar sobre Puerto Salgar. Si tienen algún comentario o alguna pregunta. Yo quiero decir, habla Jorge Fernández Duque, yo quiero felicitar a Tiberio por el conocimiento que nos ha expuesto de estos aspectos. Realmente es una persona que conoce muy bien, he sido testigo de lo que él conoce acerca de su ciudad natal y quiero felicitar a Tiberio. Tiberio, recuerdas que estuvimos viendo un trabajo que yo hice sobre el puente Navarro, de manera que esto que tú has presentado es absolutamente excelente. Yo pienso que las felicitaciones hay que darlas pausa por pausa. Muchas gracias, Tiberio, y sigamos adelante.
Gracias, mi estimado Jorge Fernández. Gracias, señor Jorge. ¿Otra persona que esté aquí quiera hacer alguna pregunta sobre lo expuesto, sobre la historia del ferrocarril de Honda, o vamos inmediatamente sobre Puerto Salgar? Bueno, no tenemos ningún comentario. Vamos a hacer la presentación en pantalla de Puerto Salgar. Aquí ya tengo la presentación de nuestro amigo Gilmar Amaya Perdomo. Bueno, Gilmar, bienvenido y adelante. Gilmar. Gilmar, ¿tienes habilitado el micrófono? No, yo no los escucho. Elkin, no sé. Elkin, ¿estás por ahí? ¿Aló? Yo no escucho, también se fue el audio, no escucho nada. Mientras que el doctor Elkin aparece, habla de nuevo Jorge Fernández Duque. No puedo dejar de mencionar la imagen anterior que presentan la montaña, el puente y esta fotografía. Son realmente unas fotografías excelentes, fabulosas fotografías. Ojalá el doctor Elkin, si se llama Elkin, aparezca e inicie su conversatorio. Gracias. Yo quisiera... Perdón, Germán. Germán, sí. ¿ustedes me escuchan, cierto? Sí, correcto. Yo Gilmar, quisiera agregar algunas palabras que tenía un problema con el internet, pero de verdad que conozco el documento que ha presentado mi amigo Tiberio Murcia Godoy, y de verdad que es extraordinaria la información que le entrega en este documento sobre el ferrocarril. Y lo que dice Jorge Hernández precisamente sobre la fotografía, extraordinaria esas fotografías que tiene Tiberio sobre este documento y la investigación que él ha logrado hacer precisamente sobre este tema de los ferrocarriles. Gilmar, no sé, no te escuchamos. Gracias, hermano. Ya parece que pero sí. Nosotros sí lo estamos escuchando perfecto, Carlos Mario y Gilmar, lo estamos escuchando. Pero yo no sé, él no me escucha. Nosotros sí no lo escuchamos. Nosotros tampoco. Absolutamente nada escuchamos. Gilmar, ¿tú tienes, puedes acceder desde un celular? Porque de pronto el problema es de computador, del audio del computador, la entrada del computador. Si el doctor Gilmar no entra, nos va a dejar locos con esas fotografías, por lo menos a mí, que soy fotógrafo. Gilmar, Bueno, aparezca, por favor. No, ahí está Gilmar, está conectado, lo veo, pero no lo escuchamos. Queremos hacer un comentario importante, y es que este evento llega a ustedes gracias al Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, al respaldo institucional. Ahí te escucho, Gilmar, te escuché perfecto. ¿Me escuchan? Sí, pero tienes que cerrar una de las entradas, o sea, tienes que cerrar el audio del... Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ya, ahí sí. Por favor, confirmen si me escuchan. Sí, yo te escucho. Perfecto. Ahora sí, ¿me escuchan? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Sí. Carlos, No, te estamos escuchando.
Sí, Gilmar, pero tienes que cerrar, tienes que bajar, perdón, tienes que cerrar alguna de los audios o del computador, del computador donde te estamos viendo para poder escucharte y no haya el eco, ¿ok? Listo, ¿ahora sí? Ahora sí, perfecto. Listo. Ok, bueno, lastimosamente pues presento excusas por las fallas de sonido, pero bueno, trataré de hacerlo mejor en estos momentos en este conversatorio acerca del ferrocarril de Puerto Salgar. Es un ferrocarril que, bueno, lastimosamente, Carlos, por favor, ayúdame con la primera imagen. Devuélvete, por favor. No sé, Bueno, estoy aquí. Aquí el tren de mi pueblo es el tren. Este pequeño conversatorio, pues lo titulé El tren de mi pueblo, pueblo de Puerto Salgar. Lastimosamente no soy de allá, pero trabajo ahí cerquita en La Dorada, anteriormente La María. Y bueno, lo que les voy a traer a continuación es una parte de lo que tiene que ver con la herencia dejada por algunos, digámoslo así, ferroviarios que a pesar de que ya están de avanzada edad, utilicé la famosa tradición oral, porque lastimosamente en el archivo municipal del municipio de Puerto Salgar, ahí yo diría que no alcanza a ver ni el 2% de la historia o lo que representó el ferrocarril para tan importante municipio cundinamarqués. Me tocó la tradición oral, fui también al archivo municipal del municipio de La Dorada. Lastimosamente, pues había muy poca información, pero bueno, lo que les voy a traer a colación es algo bastante interesante, lo que pude investigar allí en este hermoso municipio cundinamarqués. Siguiente imagen, mi estimado Carlos. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, como se pueden dar cuenta ahí en la imagen, dice que todo inició el 3 de mayo de 1922. No, devuélvete, por favor. Aquí estoy. Devuélvete a la otra. Listo. Fue un 3 de mayo de 1922, fecha importantísima, ya que se compraron algunas tierras en Puerto Salgar, exactamente 100 hectáreas de terreno para obras portuarias, pero el 97% para el ferrocarril de la misma región de Cundinamarca. Esto pues lo dice la escritura pública número 883, la cual fue corrida en la notaría primera de la ciudad de Bogotá. Siguiente imagen, por favor, Carlos. Siguiente imagen, por favor. Una vez más, presento excusas por la falla de sonido. Estoy transmitiendo o dando o colocando mi voz, es por el celular. Bueno, para el trazado de este... No, devuélvete, por favor. Estamos en la construcción, mi estimado Carlos. Sí, lo que pasa es que te llega tarde, entonces a veces no me confirma, entonces por eso... Yo te digo cada vez que pase la imagen. Listo, ok. Ahí, esa es la que está. La de los rieles con los señores construyendo como en un cultivo de plátano. ¿Aló? Gilmar. ¿Están escuchando? Ahora sí te escuchamos. Ok. Bueno, Carlos, dame ok, esa imagen. Entonces, como les decía, el trazado de este ferrocarril
tenía que comunicar Bogotá con el río Magdalena a la altura de Puerto Salgar. Para eso se contrataron a los ingenieros colombianos Indalecio Líbano y Juan Nepomuceno González Vázquez. Ambos adoptaron en 1865 el camino que había sugerido el francés Antoine Poncet en 1848. Pero en el año de 1882 se inició su construcción. Algo que llama bastante la atención de este nombre de Indalecio Líbano, el ingeniero colombiano, es que el municipio inicialmente se llamó Puerto Líbano, pero lastimosamente por una arremetida del río Magdalena quedó bajo el agua, el pueblo quedó totalmente destrozado y lastimosamente les tocó trasladar la población un poco más hacia arriba. Entonces, como les decía, en ese año de 1882 se inició su construcción, que llegó hasta Facatativá en 1889. Pero en 1921 se creó la Compañía del Ferrocarril de Cundinamarca, cuya prolongación hasta el Bajo Magdalena se concluyó en 1925. Interesante este datico y también interesante lo que me he encontrado. Ya me toca tocar una parte de lo que es el cementerio de allí de Puerto Salgar, ya que estas personas que laboraron en la construcción de esta línea férrea, tanto del norte hacia el sur, tienen su propiedad e inclusive la adorna una hermosa rueda de uno de los trenes que por allí transitaron. El mismo año de 1925 se dispuso su empalme con el ferrocarril de Girardot, por lo que se realizó el angostamiento del ferrocarril de la Sabana. Aló, Gilmar, te perdimos. Por allá se escucha una interferencia. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Ahora sí. Como les decía, en ese mismo año de 1925 se dispuso el empalme con el ferrocarril de Girardot, por lo que se realizó el angostamiento del ferrocarril de La Sabana y Cundinamarca. Pero ya en 1936 se prolongó hasta el Puerto Salgar. Regálame la siguiente imagen, por favor, Carlos. Carlos, regálame la siguiente. Ok, gracias. Hay una anécdota bastante curiosa de cuando se construyó o cuando inició la línea férrea en este municipio cundinamarqués, justo por los lados de la hoy día Base Aérea Germán Olano o Comando Aéreo de Combate número 1. Ahí estaba ubicada la única estación del ferrocarril que estaba ubicada en este sector de Puerto Salgar. Lastimosamente lo digo, con el corazón un poco destrozado, podríamos decirle, el gobierno local o los gobiernos locales nunca le prestaron atención a esta reliquia. Desgraciadamente esta estación poco a poco fue cayendo en el olvido, poco a poco se fue deteriorando hasta que se llegó cierto día en que se desplomó totalmente y lo único que queda de recuerdo es el cuento. Y en cuanto a la parte de su construcción, en cuanto a los rieles, hay una anécdota bastante curiosa cuando Roberto Urdaneta Arbeláez, en la condición de presidente encargado por incapacidad de un infarto que sufrió en 1953 en la base aérea Germán Olano, vino a La Dorada Urdaneta Arbeláez con el ministro de Obras Públicas, Jorge Leiva, en esa época, ministro de Obras, y colocaron el famoso clavo dorado para simbolizar la iniciación de los trabajos de construcción del ferrocarril del Atlántico. Dicho clavo fue robado
la misma noche y al día siguiente, soldados de la base Germán Olano efectuaron requisas tanto en el barrio El Conejo como en La Dorada, como en el antiguo Puerto Líbano, porque había alguien por ahí con él escondido, e inclusive en el mismo municipio. Pero lastimosamente los resultados fueron infructuosos. Regálame la siguiente imagen, mi estimado Carlos. Lastimosamente se ha perdido mucho la parte histórica, el archivo histórico de estas dos hermosas poblaciones, y como decimos por ahí, o como dicen algunos compañeros que se dedican a la guianza turística en Puerto Salgar y La Dorada, es que toca echarle mano y esa es la tradición oral. No se sabe qué pasó con esos documentos. Esa imagen que ustedes están viendo ahí es la famosa locomotora 70. Ya tiene sus días contados en ese sector, puesto que va a ser trasladada a otro sector de la ciudad, la van a trasladar para La Dorada, y obviamente esta está en La Dorada, pero la van a colocar en otro sector. Es que esta máquina, esta locomotora también prestó un papel muy importante en este sector entre Puerto Salgar y La Dorada. La primera locomotora que llegó al municipio de Puerto Salgar era la que tenía como nombre número 1. Esa locomotora era muy pequeña, las personas creían que sí era un juguete, porque era bastante pequeña, y esta locomotora, algo interesante fue que llegó en el vapor Honda desde la ciudad de Barranquilla, porque esta locomotora fue ensamblada o fue fabricada en Alemania, pero no duró mucho tiempo por el sector de entre La Dorada, Puerto Salgar, El Conejo, porque fue llevada directamente hasta lo que el municipio que hoy día se conoce como Girardot. Regálemele otra foto, por favor, mi estimado Carlos. Aquí tenemos algo interesante. Este puente es el ícono de la historia ferroviaria tanto de Puerto Salgar como de La Dorada. Ese puente lleva como nombre Ferroatlántico, ya que hay unas obras que se inician o que se iniciaron desde la región Caribe y fueron a dar hasta el municipio de Puerto Salgar. Y en honor a ello fue que le colocaron a este puente ferroatlántico. Es un puente que está uniendo la población de Puerto Salgar con La Dorada. Pero algo interesante es que la construcción del ferrocarril del Atlántico, como les decía antes, sobre el puente que algunos le dicen en Río Magdalena este puente, pero no, su nombre es Ferroatlántico. Y la conexión con esta última, La Dorada, se hacía navegando el río en canoas con canalete o a motor, significando una serie de inconvenientes en los vehículos comerciales y sociales entre ambas poblaciones. Muchos fueron los sustos y temores de tantas personas cuando el río Magdalena amanecía imponente y muy crecido. Hubo embarcaciones pequeñas de lanchas que se hundieron y perecieron muchas personas ahogadas en este trayecto de Puerto Salgar a La Dorada. Los trazos topográficos del puente se efectuaron hacia 1953, cuando todavía Jorge Leiva permanecía en el Ministerio de Obras Públicas. Fue la mayor parte de la construcción. Regálame la otra imagen, Carlos, por favor. La mayor parte de la construcción de este puente entre Puerto Salgar y La Dorada y el ferrocarril del Atlántico se efectuó durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien en el año de 1953, si no estoy mal, para un 13 de junio, depuso al gobierno de Laureano Gómez Castro.
cuando éste resolvió reasumir el poder con la intención de sacar a Rojas Pinilla del comando de las Fuerzas Armadas y nombró a Jorge Leiva como ministro de Guerra. La construcción estuvo a cargo de la firma alemana Hein Lenmar, bajo la dirección de los ingenieros Uri Westenweit y Donunker Witt. Estos también intervinieron los ingenieros colombianos y centenares de obreros de Puerto Salgar y La Dorada. Este puente ferroatlántico, como se llama, fue inaugurado un 8 de febrero de 1962 por el presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, con la presencia del ministro de Obras Públicas y el gobernador de Cundinamarca. Eso, a grosso modo, es lo que fue o es el puente ferroatlántico. Como les decía anteriormente, pues Puerto Salgar prestaba un trabajo muy importante para La Dorada. Como dijo el compañero Tiberio, La Dorada, el tren prácticamente inició su vida fue en Honda, y de ahí a lo que es Guarinocito y La Dorada. Lo único que nos queda para resaltar de esta parte del puerto caldense es que aún permanecen la estación del ferrocarril, lastimosamente la que hay en el barrio El Conejo, debido a atrasos que se van a hacer con la construcción del malecón turístico, va a ser totalmente demolida, ya que según el señor alcalde por ahí debe pasar la reconstrucción del malecón, y lo único que quedaría son las antiguas bodegas o también la estación del ferrocarril. Desde aquí, interesante es que se pasaba mucha mercancía por este puente ferroatlántico. Luego se hacía un registro en el municipio de Puerto Salgar y posteriormente para lo que es la región Caribe. Estos comentarios los hago gracias a la tradición oral de uno de los señores que aún todavía tiene memoria, está cuerdo, y lastimosamente a estas personas no les han dado el interés o el valor que tuvieron en el municipio de Puerto Salgar y por ende de La Dorada. A pesar de que el mes de enero es el mes en ese mes de enero se celebra el Día de los Ferroviarios, de las personas que han trabajado en el ferrocarril, esta fecha siempre pasa sin pena ni gloria, como muchas de las fechas que no solo en Honda, La Dorada, Puerto Salgar, sino a nivel nacional. Entonces estamos trabajando desde el municipio de La Dorada con un grupo de compañeros a ver si podemos rescatar esta fecha tan importante para estas personas que en otra pues dieron prácticamente todo lo que tenían por hacer llegar el progreso al municipio de Puerto Salgar y por ende de La Dorada. Siguiente imagen, mi estimado Carlos. Bueno, esta es una imagen bastante interesante, es uno de los murales que tiene el Consejo Municipal de La Dorada, pero lo que más llama la atención es que se ve más que todo es Puerto Salgar. A la parte derecha del mismo se alcanza a apreciar la locomotora que llega a lo que hoy día es la zona franca o portuaria del hoy día municipio de Puerto Salgar. Y en ese vapor que está, o esos vapores que llegan, es donde traen las mercancías, y esta era la única que podía llevar estas a municipios cercanos como Girardot o la misma Santa Fe. Y pues lo que es la parte de la aerolínea La Escapta, que está, si ustedes pueden apreciar la imagen, la parte de arriba, se alcanza a divisar una aeronave que también fue una de las que trajo el progreso, no solo a esta región del Medio Magdalena, sino del Alto. Entonces, compañeros, eso a grosso modo es lo que tiene que ver con el ferrocarril de La Dorada. Lastimosamente, fueron muchos días que estuve buscando a aquellas personas de un poco avanzada edad para que me comentaran, para que me dijeran
todo lo que ellos sabían o lo que recordaban acerca de esta hermosa población, pero por ende de lo que fue la construcción o la llegada de, según ellos, el progreso al municipio de Puerto Salgar. El progreso, como algunos le llaman, gracias a la mula de hierro. Muchas gracias, compañeros, y bueno, estamos prestos a colaborarles en todo lo que esté a nuestro alcance en el municipio de La Dorada y Puerto Salgar. Gracias, Gilmar. Gracias a todos por estar compartiendo, y a Tiberio también. Quiero en estos momentos hacer como una ronda de preguntas o de comentarios. Si tienen alguna persona, hacerlo brevemente. Nos hemos extendido bastante durante el tiempo, pero yo sé que estos temas históricos son muy apasionantes. Entonces vamos a darle prioridad a quienes no han participado, si tienen algún comentario inicialmente, y luego a las otras personas que ya han hecho algún aporte en la jornada de hoy. No sé quién quiere decir algo o comentar algo al respecto de lo que hemos visto. Somos todos oídos. Bueno, en vista de estas dos ponencias, algo que me parece interesante es el tema que históricamente hablando los contratos eran, y eso también se comentó ayer, como que la construcción del ferrocarril tenía un uso limitado en el tiempo. O sea, eran como espacios en el que se invertía, el gobierno invertía tanto dinero para construir unas vías, para acortar caminos, y el uso, digamos, durante el tiempo fue limitado. Históricamente hablando, ¿ustedes qué consideran, a qué se debe ese fenómeno de la desaparición de los ferrocarriles en Colombia? Tiberio o Gilmar. Mire que la hija de Ernesto Burgaré nos daba una clase magistral cuando trajo las fotografías de su padre, y estuvo en Colombia en 1894. Y decía que había algo simpático, ¿no? Primero, pues los alemanes fueron los que trabajaron la parte fluvial, ¿sí? Desde Juan Bernardo Elbers, y vemos luego a Alejandro Welbecker, ahí en Honda. Luego los ingleses traen el ferrocarril, son los que empiezan con las enramadas, tanto primero por Panamá, bueno, empezamos por Panamá el ferrocarril y luego lo van ampliando. Y decía ella que luego llegaron los norteamericanos y nos trajeron el petróleo, y para ellos pues era más importante la construcción de vías porque colocaban las estaciones de gasolina, y que eso fue, es algo que ella dice, que eso fue lo que eliminó tanto la navegación y tanto las vías férreas hacia el interior, porque ya hubo otra potencia en la cual pues tenía mucho predominio y tiene predominio sobre el país, y que hizo que se instalaran carreteras para poder transitar los vehículos, y transitando los vehículos pues la venta de gasolina. Algo interesante que decía la señora Burgaré acerca de por qué, no solamente el ferrocarril, sino también la parte de la navegación. No se escucha, no se escucha. Gilmar, ¿tienes algún comentario? Sí, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Les recuerdo que tengo problemas de sonido por acá. Dale, no te preocupes. Sí, lastimosamente, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok. Sí, lastimosamente lo que dice Tiberio, pues, bueno o malo, pues a estas personas se le debe digamos que el progreso de esta zona en cuanto a las mercancías que venían desde Europa o las que salían.
en Puerto Salgar hay algo bastante interesante. Hay algunas personas que trabajaron en el ferrocarril, en este caso ya van 3, 4 personas, que algunas se escoge un día entre semana y en horas de la tarde hacen unas tertulias bastante interesantes contando anécdotas, este tipo de anécdotas en cuanto a cuando llegaron los ingleses, los norteamericanos, los alemanes, y son unas tertulias bastante interesantes. La próxima semana hay una a la cual me invitaron, espero pues asistir y pues hacerle llegar este video a Carlos para que lo pueda distribuir, ya que es un elemento bastante interesante en cuanto a estas personas o estos protagonistas que trabajaron en dichas construcciones, como les decía antes, para el progreso de nuestra amada Colombia. Yo quería decir algo. Adelante, Orte. A mí me sorprende, gracias, a mí me sorprende un poco la falta de cuidado con los archivos históricos en nuestras poblaciones. Yo, por ejemplo, nosotros en Puerto Colombia, realmente los documentos los encontramos en la gobernación. Entonces yo le pregunto a Gilmar y a Tiberio, ¿ustedes no será que en los archivos de la gobernación del subdepartamento se encuentran esos documentos que buscan? Porque nosotros aquí los conseguimos en el archivo el archivo histórico que reposa en la gobernación, porque realmente hay una falencia grandísima en nuestro país, porque las poblaciones normalmente no tienen cuidado con estos documentos, no desaparecen extrañamente. Y bueno, por eso estamos trabajando precisamente en la Fundación Puerto Colombia para poder tener un archivo de la historia de Puerto Colombia, la antigua, o sea, que todos podamos saber todo esto que ha sucedido desde ese tiempo y hasta ahora. Entonces, me pregunto, ¿ustedes no tienen archivos en las capitales? Bueno, Hortensia, los demás. Hay archivos, desafortunadamente, pues, el del municipio de Honda, pues, se lo llevó la CRECE en 2010, y hemos logrado encontrar algunos documentos más. Me encontré uno en la web, ¿sí? Publicado por el Diario Oficial, que se lo envié a Ángel María Ocampo, porque está ligado al ferrocarril con lo de Mariquita a Manizales, el cable aéreo. Entonces, también hay un documento que está en uno de los bloques del ministro, en donde está el contrato de la cesión, donde se levantan algunos rieles, pero falta más, y pues desafortunadamente se perdió gran parte del archivo con eso. Entonces, el Centro de Historia de Honda está recuperando, y estamos publicando, ¿no? Y por eso, pues, agradezco a la Fundación, a Carlos, a Hortensia, a las personas que de una u otra forma, pues, porque fue un motivo para empezar a buscar y encontrar algunos documentos. Afortunadamente hay un libro que se llama Legislación del Tolima 1815-1985 de Alfonso Uribe Vadillo, en el cual pues aparecen algunos elementos. Le colaboramos desde el Centro de Historia al amigo Camilo Nieto de la Universidad Javeriana. Él hizo un levantamiento muy importante desde La Dorada. Este servidor lo acompañó en nombre del Centro de Historia desde Guarinó hasta Arrancaplumas. Hicimos un recorrido espectacular. Pero todo lo que nos está llegando lo estamos automáticamente subiendo a los blogs para que pues, para poder compartir. Y estos documentos, pues, fuente secundaria, bueno, hay una de fuente primaria, pues son relevantes y son importantes, porque es eso, hay mucha gente es más, todo el mundo dice Ferrocarril de La Dorada, y decía, venga, pero ¿cómo Ferrocarril de La Dorada? Si es que en Honda nació el ferrocarril, y La Dorada era un corregimiento, entonces, de Honda.
y fue la Dorada Railway Company que colocó el nombre La Dorada, y por eso después, más adelante, porque la Dorada perteneció a Antioquia, luego perteneció al departamento de Caldas y se creó. Y entonces estamos compilando. Tuve también el placer de acompañar al señor King, quien era el bisnieto de uno de los ingenieros, que trabajó, y lo acompañamos porque él decía, a mi abuelo lo mataron en una curva, y él decía que esa curva era muy frente al puerto del Retiro, Puente Real, cerca al museo. Entonces yo le dije aquí, vean, necesitamos esa información que tenga usted de su abuelo, y le envíenos, la escanearon, nos la envía. También hay información de don Beyman, don John Fitzgerald Beyman, que usted sabe que los Beyman pues fueron las personas que construyeron este país en las vías, pero que son reconocidos. Me decía don Alfredo, que en paz descanse, vivía en Honda, ingeniero, y me decía, aquí el apellido Beyman solamente, entre paréntesis, decía por el bandido del primo, por Jaime Bate Mancayón, pero nadie nos reconoce por lo que hicimos desde la época que llegó mi abuelo a trabajar. Entonces, es como buscar, y sí, es un ejercicio que estamos haciendo del Centro de Historia Hortensia, compilar toda esa información, y ha servido. Fíjense, estos mapitas que elaboré, fue con base de coja por aquí, coja por estos lados. Hay un libro, ahora se me olvidó el autor, muy importante, acerca de los ferrocarriles, y se menciona mucho. Y hay contratos, uno entra uno a Google y busca, y se encuentra algunos contratos, tanto de Cundinamarca, ¿sí?, como los del Tolima. Pero hubo unos choques muy interesantes entre la Railway Company con Honda, y ahí hay documentos, el levantamiento mismo de los rieles, porque la ampliación que hubo luego desde La Dorada, cuando ya pertenecía a Caldas, hacia San Sebastián de Mariquita, luego hacia Ambalema, que permitió que luego se comunicara. Entonces, hay documentos que los estamos compilando, y ojalá, si ustedes tienen algo, porque como ustedes decían, hay un vínculo estrecho entre Barranquilla, Puerto Colombia y Honda, porque cuando uno empieza a escudriñar información en el archivo que hay aquí en Honda, de las cédulas de extranjeros, todos esos extranjeros que ingresaron, uno observa Puerto Colombia, y qué chévere que ese vínculo que tenemos históricamente, porque ahí, en las cédulas de extranjería, en esos 4 tomos, donde aparecen esa cantidad de extranjeros, siempre mencionan a Puerto Colombia. Y continuamos compilando esa información para dejársela a los que vienen, y trabajar mancomunadamente como está haciendo Hortensia y Carlos. Gracias, Importantísimo, porque para llegar primero a lo que es La Dorada y Honda, lo que es Girardot, Ambalema, primeramente, pues obvio que tenían que llegar a la región Caribe y posteriormente desplazarse hacia el interior del país. Entonces, miren la importancia que tuvo Puerto Líbano, hoy Puerto Salgar, que estas personas, antes de tocar tierras caldenses y tolimenses, tenían que tocar tierras cundinamarquesas. Lastimosamente, Puerto Salgar, los mismos dirigentes o los mismos ingenieros no pensaron a futuro, y lastimosamente la sede principal o estación principal, lo que es en la parte del medio Magdalena, le corresponde a La Dorada y posteriormente hasta Honda. Pero estas personas importantes que llegaron y ayudaron al progreso del país tenían que llegar primero a lo que es la ciudad de Barranquilla o Cartagena y posteriormente desplazarse hasta acá. Pero lastimosamente, como dije, estas personas o la historia no le ha dado el reconocimiento que merece el municipio de Puerto Salgar. ¿Será porque su estación colapsó? No entiendo por qué, tocando estos temas ferroviarios, siempre se toca, y con todo respeto, lo que es la región Caribe, lo que es Honda, lo que es Girardot, Ambalema, la misma Ibagué, Santa Fe, el Tren de la Sabana. No entiendo por qué han olvidado Puerto Salgar, que es un municipio que también prestó gran importancia
al progreso del país, en este caso refiriéndome a lo que es el tren. Entonces les dejo de tareita eso, compañeros, para que sigamos indagando, sigamos consultando y darle también a estos pueblos ribereños la importancia que tuvieron, porque a Puerto Salgar tenían que llegar primero y posteriormente desplazarse por lo que les dije anteriormente, el puente ferroatlántico, y llegar hasta el municipio de La Dorada, pero sería bueno darle la importancia, hacer un trabajo muy importante. Escucho al compañero Tiberio que han hecho unos levantamientos muy interesantes, pero lastimosamente eso se queda ahí y los pueblos quedan olvidados hasta cuando aparecen temas como estos, pero sí se debería darle la importancia que merecen por parte de los burgomaestres al ferrocarril, que este fue el que presentó o mostró el progreso para cada una de las regiones y por ende a Colombia. Yo quisiera hacer una observación. Sí, señor Jorge. Yo creo que la historia se hace únicamente con disciplina. No hay ninguna otra forma, ni siquiera de hacer la historia, de hacer la vida. La vida se hace con disciplina, con trabajo, con sacrificio muchas veces. Yo quiero contar la pequeña historia y la pequeña experiencia que tenemos en la Academia de Historia de Bogotá, donde acabamos de cumplir 33 años. Nosotros cada 2 meses, cada 3 meses, producimos un boletín que recoge todas las conferencias que se han dictado durante ese lapso de tiempo, y hay algunos colaboradores que presentan trabajos. Bueno, pues hoy tenemos cerca de 90 ejemplares que hacen parte de lo que es nuestra historia, de lo que es la historia de la Academia de Historia de Bogotá, y una gran parte, ojalá pudiéramos tenerla más, de lo que es Bogotá. De tal manera que veo lo que Tiberio ha comentado, el accidente que se tuvo a nivel geográfico y que se pierden las cosas y los colegios, se pierden historias, en muchas partes se pierden las cosas. Pero yo vuelvo e insisto en algo que a nivel personal lo tengo comprobado, y es la disciplina. La disciplina es, nosotros no le podemos reclamar a los demás por qué no tenemos historia. Somos nosotros mismos los que debemos de crear y de acumular lo que son los capítulos de nuestra historia. Eso es básico. Con Tiberio lo hemos hablado en algunas ocasiones y hemos ido a tocar las puertas de los alcaldes, de los directores de planeación, en fin, damos vueltas con los mismos transeúntes, como decía aquí el doctor Gilmar. Esa es la única forma de poder nosotros tener un pasado, de poder hablar de nosotros mismos. En ninguna otra forma lo vamos a lograr. De tal manera que yo sí, no es que recomiende, sino quería hacer esa observación porque somos nosotros los encargados, los pocos que nos dedicamos a este tipo de cosas. Estos soñadores que somos nosotros, somos los únicos que podemos hacer esto que estamos haciendo. De resto, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. En un país como el que nosotros tenemos, tan corrupto, tan complicado en tantas cosas, lo que estamos viviendo en este momento, es muy difícil encontrar personas como los que yo veo aquí en la pantalla, como los asistentes a estas conferencias. De resto son personas como todos estos tipos que vemos, a los Dule, a todos esos manes. De manera que yo sí creo que nosotros somos los encargados y somos nosotros los que tenemos la culpa, así no tengamos que hacerlo todo, de no poder hacer la historia. La historia se hace nuevamente con disciplina. Muchas gracias. Carlos Mario, qué pena, yo soy uno de los participantes, mi nombre es Julio César Moreno y si me permites hablar 2 segunditos, pues te agradecería, ya tú me dirás si se puede. Sí, y le doy la palabra al señor Carlos Ruiz, que creo que también levantó la mano. Y bueno, finalizamos, mira, porque ya. Sí, perfecto. Mira, yo estoy de acuerdo con el señor Jorge Fernández y tenemos un problema serio y es que
nos estamos quedando sin historia y sin memoria. No hay dónde conseguirla. O sea, nadie sabe qué pasó años atrás. Yo me metí a esta reunión, me llegó un correo y me pareció demasiado interesante porque de la historia del tren no hay nada. Sí, hay muy poquito y soy un manizaleño. A mí mis abuelos son los que me contaron las historias, pero yo he buscado en libros y en una cantidad de documentos y no encuentro. Entonces nos estamos quedando sin memoria y sin historia, y el país se ha ido degradando debido a lo mismo. Y eso ha llevado a que hoy en día pues tengamos la calidad de personas en el poder que por errores y por falta de historia y de memoria hemos ido cometiendo los diferentes ciudadanos. Era todo lo que quería complementar. Muchas gracias. Excelente. Adelante, señor Carlos. Miércoles, aquí me están levantando la mano también. Vamos con Carlos y ahora veo quiénes tienen la mano levantada. Carlos Ruiz, adelante. Buenas noches, ¿cómo están todos? No sé, por casualidad y cosas de la vida, tuve la fortuna de trabajar en reconstrucción de ferrocarriles en la región Pacífico, en la región de La Caro a Lenguasaque, y tener cosas e historias de la vida de lo que era el ferrocarril del Nordeste, de Bogotá a Duitama, hasta Duitama. Y pues sí, realmente se olvida mucho. Yo tengo unos pequeños escritos, digamos, de lo que me han contado los ferrocarriles, digamos, de cómo se enviaba la papa desde Boyacá y el maíz. Se enviaba casi que una especie de correo desde Boyacá, y llegaba primero a la plaza de la calle 60 con Caracas, a la estación que quedaba ahí, y luego se llegaba a la estación de la Sabana y él lo recogía camiones para llevarlo a la plaza de la 11 con décima. Eso es, digamos, una de las historias que hay. No necesitaba venir el dueño del producto para mandar y para hacer que se vendieran. En Dagua, en todo eso, pues estuve en dos épocas, a principios de los 90 y a finales de 2010. Obviamente los cambios son sustanciales. Vi la destrucción de Dagua, de la estación de Dagua, por estas cuestiones de la violencia. Y pues me dio mucho pesar de la destrucción, sobre todo de la casa de la estación, de la casa del ingeniero. Me tocó pues incluso todavía utilizar los teléfonos de manivela que se colgaban de los cables. Se hizo la reconstrucción en Córdoba, se hizo la reconstrucción en La Cumbre, que fueron cosas muy interesantes y se conocieron personas y leyendas muy, muy históricas, ya perdidas en el tiempo de lo que fueron esos tiempos ferroviarios. Y por otro lado también tengo referencias de lo que fue la construcción del puente de Girardot, al frente del cual estuvo el ingeniero Pedro Uribe Gogán, que es sobrino de Paul Gauguin, y él fue condecorado con la Cruz de Boyacá a raíz de sus trabajos ferroviarios. Un excelente ingeniero, sí, él murió en 1966, si mal no recuerdo. Y pues falta rendirle homenaje también a todos esos ingenieros, los maquinistas, los carromotoristas, toda esa gente que ha quedado por el camino y cuyos nombres pues ya pocas personas o ninguna se acuerdan. Ese era mi aporte. Obviamente lo que yo tengo pues con gusto lo comparto pues para que puedan complementar sus historias, y como dijo Jorge Fernández, si uno no lo hace, nadie lo hace. Muchas gracias. Así es, Carlos. Bueno, le damos la palabra a Alberto Anaya y con él la ronda de preguntas y comentarios de la jornada de hoy. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, buenas señor, tardes. sí, señor. Sí, Alberto, te escuchamos bien. Sí, yo estoy admirado por
por la enjundia y el trabajo que he visto siempre en los académicos de Honda. A través de Reicol los he seguido y tengo ya, puedo decir, 3 o 4 amigos en esa academia. Y de verdad que a veces estos pueblos que estamos un poquito alejados ya de las decisiones centrales, tenemos que entender que la historia nuestra tenemos es que reconstruirla y hacerla, porque parece ser que esos pueblos como el nuestro, yo soy de Montería, Montería tiene una historia divina, tiene una historia hermosa, el Sinú, los Zenúes, sí. Y me he dado cuenta que tratar de eso es acabar ese momento feo cuando un país niega que su propio territorio. Hace 3 o 4 años es cuando se levantó o se dio nuevamente la posibilidad. Yo creo que responde a alguna política. Ojalá que no sea de mala fe que se haya hecho eso. Sí. ¿Por qué? Porque la historia nuestra está en la provincia, está en los pueblos que fueron icónicos en el desarrollo de nuestra historia. Es por eso que en este momento estoy estableciendo un decreto, estoy asesorando al municipio de Montería para establecer el decreto respectivo para que la historia de Córdoba en todas las instituciones educativas como una estrategia para del ente departamental y municipal. Esa es la que quiero compartir con ustedes. Si no llevamos la historia a la primaria y al bachillerato para que esta gente que nos va a relevar tengan sentido de pertenencia por su territorio. Esa es la experiencia que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Antes queremos nuevamente agradecer al Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, por apoyar este espacio, a la Gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, la Fundación Puerto Colombia, organizadora de este evento, y a nuestro aliado estratégico, la Fundación Colombo-Alemana, que durante el día de ayer y hoy han sido partícipes de hacer convocatorias para llegar a públicos como ustedes, para seguir haciendo alianzas y no perder, digamos, la desconexión de este tren de la memoria en el que nos hemos encarrilado desde el día de ayer. Los invito, en los comentarios hay un chat en el que les acabo de dejar la página de Facebook de la Fundación Puerto Colombia para que mañana se conecten a las 6 de la tarde y nos conectemos nuevamente para hablar sobre los aportes que hacen las migraciones a la sociedad. Es un encuentro que vamos a realizar con la docente universitaria Odette Gidi David y el internacionalista Harry Angulo Mauri. También vamos a estar conectados el día jueves para hablar sobre los primeros japoneses en llegar a Colombia. Vamos a estar hablando con los descendientes de estos japoneses que bueno, sobre todo estuvieron en la parte de Montería. Es interesante que toda la parte de la sabana de Colombia se asentaron algunos japoneses, los primeros japoneses en llegar al Caribe colombiano. Interesante que ustedes se conecten a través del Facebook Live de la Fundación Puerto Colombia. Ahí está el link para que le den me gusta y además el recordatorio de ambos eventos. Igualmente les comparto un link que nos dejó Tiberio sobre el Centro de Historia de Honda, un blog que él escribe sobre el municipio y el ferrocarril para que eso alimente la investigación y las, no sé, inquietudes, indagaciones, investigaciones que ustedes realicen de forma particular. El correo de la Fundación, fundacionpuertocolombia@gmail.com, para que nos escriban, nos pidan suscribirse a nuestros boletines, nuestros eventos sobre todo el tema de historia, para no perder, digamos, el camino. Yo creo que ha sido enriquecedor haber encontrado personas como ustedes, porque de la Fundación Puerto Colombia estamos recuperando el tema de la memoria y estamos construyendo y escribiendo la historia del país, que de verdad hasta la fecha no ha estado como completa, siempre hay como por partes, y nos hemos preocupado de tomar esos retazos y armar como un rompecabezas. Por eso quisimos salirnos de la parte de la historia del Departamento del Atlántico y del ferrocarril y entender qué era lo que pasaba en el ferrocarril de Antioquia, el ferrocarril de Caldas, hoy el ferrocarril de Honda y el ferrocarril
en Puerto Bogotá y Puerto Salgar. Entonces, yo creo que es interesante cómo estamos, lo que está diciendo el señor Jorge, el tema de la disciplina. Todos los días hay que estar empapándose un poquito de algo para poder seguir avanzando y llegar a las nuevas generaciones. Y por supuesto, mañana queremos hacer un comentario, y es que vamos a hacer la entrega de unos certificados de un programa que estamos haciendo desde la Fundación Puerto Colombia, denominado Memorial Escuela, en el que enamoramos a los jóvenes sobre la historia de Puerto Colombia y el departamento del Atlántico. Y yo creo que en las nuevas generaciones es una manera interesante de ir ya como que enrutándolos a estos espacios para que no se pierda la historia. De esta manera finalizamos, nuevamente reiterando el agradecimiento a la Fundación Colombo-Alemana. Elkin, mil gracias por estar siempre apoyándonos, y seguramente vamos a tener este espacio más adelante para seguir hablando sobre historia. Ahí está el link de la Fundación Colombo-Alemana para que la sigan en Instagram y Facebook, Twitter y LinkedIn. Ahí se pueden también escribir al correo electrónico proyectos@colomboalemana.bac.org. Bueno, de esta manera finalizamos este recorrido del segundo día del Tren de la Memoria. Mañana nos vemos para hablar y conversar sobre los aportes de los inmigrantes a nuestra sociedad. A las 6 de la tarde, desde